Arranca Divague Streaming. Ese espacio donde las ideas se cruzan, se chocan y a veces hasta se entienden. Entrevistas, charlas y temas que te van a hacer pensar. O divagar. Ese lugar donde las ideas no siempre tienen rumbo, pero siempre llegan a algún lado. Bienvenidos a Divague Streaming. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio del Divague Streaming. Hoy vamos a encender una luz sobre algo que nos toca a todos, pero aún muchos callamos, y vamos a hablar de la salud mental. En este episodio especial queremos hablar con claridad, con datos, con historias y sobre todo con esperanza. Porque hablar de salud mental no es hablar de enfermedad simplemente, es hablar del bienestar, de cómo estamos en serio y más allá de las apariencias. Como dijo un psicólogo argentino, Enrique Pichón Revier, la salud mental no es la ausencia del conflicto, sino la capacidad de enfrentarlo, comprenderlo y transformarlo. Con esta frase arranca un nuevo divague y queremos invitarlos a que nos acompañen. La salud mental también es salud, y muchas veces pensamos en salud como algo físico, un resfrío, una fractura, una cirugía. Pero, ¿qué pasa con la tristeza cuando no se va? Son preguntas que nos quedan en el oído, y si pensamos, ¿qué pasa con el insomnio constante cuando no podemos dejar de pensar y no podemos dormir? ¿Qué pasa con el miedo cuando nos paraliza, o simplemente con la ansiedad cuando nos sentimos como encerrados? La salud mental es parte integral de nuestra salud general y afecta cómo sentimos, cómo pensamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos entre sí y hasta cómo nos levantamos cada mañana. Según la Organización Mundial de la Salud, tener salud mental no es estar feliz todo el tiempo, es poder afrontar la vida con altos y bajos y seguir adelante. Nos preguntamos cómo estamos en Uruguay, y ahí los datos son alarmantes. Uruguay viene registrando cifras que nos interpelan, que nos hacen pensar. En 2023 hubo 21,1 suicidios cada 100.000 habitantes, una cifra bastante preocupante. Hubo 4.723 intentos, o sea que algo así como 13 intentos por día. El 71% de esos casos se vinculó al uso de los psicofármacos, otro gran tema si será para conversar. Aunque hubo una baja, se siguió viendo que somos uno de los países con las tasas más altas de la región. Además, se estima que 1 de cada 5 uruguayos vivirá un trastorno de su salud mental en algún momento de su vida. Vamos a hacer referencia hoy a una nota del diario El País de este año, de abril de este año, y allí se mencionaba que los jóvenes entre 25 y 29 años, así como los mayores de 55 años, son los más afectados por este fenómeno multifactorial. Los adultos mayores representan el 32% de estas tasas, siendo Montevideo el departamento con mayor incidencia. Allí se le consultaba a una psicóloga especialista en el tema, Catalina Barriá, que intentaba entender el fenómeno y por qué se repite tanto en este último grupo etario, sobre todas las cosas los mayores de 55 años. Y el tema pasa por tratar de comprender qué roles ocupamos cada uno en la sociedad, y sobre todo en una sociedad que está profundamente envejecida. Según ella, el tema va mucho más allá de la voluntad de querer poner fin a los dolores propios de la salud. Existe una desafiliación después del momento laboral muy fuerte. La jubilación es un proceso muy complicado y luego pasan mucho trabajo intentando generar un proyecto de vida en los últimos años. Otro psicólogo consultado al respecto en esta nota del diario El País coincidía que en Uruguay los abuelos pasan a ser cuidadores y no cuidados. Son más usados que protegidos. Los hombres, ¿qué pasa con los hombres? Los hombres son más de la mitad de los afectados, y esto se debe a que aún, según como lo que manifestaba otro de los psicólogos así consultado, Víctor González, el hombre es mucho más difícil de abordar. Es un golpe mucho mayor para los varones dejar de ser proveedores, estar en la casa. Está mal visto que muestren la vulnerabilidad que les despierta todos estos cambios. La presión laboral, las redes sociales, la incertidumbre económica, la crianza, la soledad, todos estos factores suman, y el estrés no es algo que pasa solo, se va acumulando y en algún momento puede explotar.
Respecto a los trastornos más comunes, allí encontramos dos grandes, la depresión y la ansiedad. Son los principales contribuyentes al aumento de la discapacidad a nivel regional. Esto se vio acentuado por la pandemia, que generó un incremento significativo a estos cuadros. Se estima que uno de cada 5 uruguayos podría experimentar un trastorno a lo largo de su vida, como ya lo mencionamos anteriormente. Esto significa que es muy probable que vos, o que yo, o alguien que nos rodea, seguramente esté lidiando con esta problemática. Los factores que nos afectan son varios: la presión laboral, la incertidumbre económica, los desafíos de la crianza, el uso de las redes sociales, la exposición constante a noticias que seguramente puedan generar un ambiente de estrés y de ansiedad. Es un combo que, si no se sabe manejar, puede pasarnos facturas. Nos preguntamos qué nos impide pedir ayuda, y el principal obstáculo tiene nombre: es el estigma. Frases como "yo no estoy loco", "se me va a pasar solo" o "eso es de gente débil" siguen aún presentes, y ese miedo al juicio hace que muchos callen y se aíslen. Además, el acceso a los servicios de salud mental no siempre es fácil. A veces hay largos tiempos de espera para consultas con psicólogos o psiquiatras en el sistema público, y los costos en el sector privado pueden ser una limitación para muchas familias. Más adelante ahondaremos en esto. Aunque la ley 19.529 de salud mental busca garantizar el derecho a la protección de la salud y promover un modelo de atención, todavía hay desafíos en su plena implementación y en la información clara sobre cómo acceder a estos servicios. Nos vamos a ir a la pausa con un corto audiovisual titulado El vacío, que trata sobre la depresión, y al regreso los invito a compartir una entrevista que tendremos con una licenciada en psicología, Georgina Micone, licenciada en psicología, máster en recursos humanos, con más de 10 años de experiencia en psicología clínica y docente de la facultad, la Universidad de la Empresa, docente de psicología social. Así que al regreso de este video vamos con esta entrevista. Bueno, volvemos. Como les mencionaba en el bloque anterior, vamos a tener una entrevista especial. Vamos a hablar con Georgina Micone, licenciada en psicología, máster en recursos humanos, con más de 10 años en psicología clínica. Así que le damos la bienvenida. Georgina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, un gusto tenerte con nosotros. Te agradecemos que nos des esta entrevista. Y lo primero que te quiero preguntar, como para comenzar, es ¿por qué sigue siendo tan difícil hablar de salud mental en nuestro país? Y difícil siempre que haya vulnerabilidad o algo que nos ponga en un lugar de fragilidad, siempre va a ser difícil, nunca va a ser sencillo, dicho de otra manera.
dejarse o exponerse a los otros, ¿no? Y encima pedir ayuda. Imagínate que hoy por hoy el pedir ayuda no es sencillo para nada, menos para cuando uno está bastante mal, pero debería naturalizarse. No sé si en realidad es algo que a medida que pasa el tiempo se va a lograr, pero entiendo que con los años un poquito ha modificado o ha mejorado. Entiendo que sí, entiendo que sí. Ahí está. Hoy en el transcurso de este episodio hablábamos de lo que es el estigma, ¿no? Y esta dificultad que muchas veces nos afecta. ¿Qué opinión tenés al respecto sobre este tema? El estigma, viste, que es como algo muy subjetivo, que a nivel social también está como muy arraigado, es esto de si vas al psicólogo es porque estás loco, en vez de pensar que como cualquier persona ponele a nivel físico, ¿no? Se fractura, necesita ir al médico, lo enyesan y no puede caminar, es porque se ve. La salud mental al no verse, al ser algo que está dentro de la mente y difícil de percibir si uno no está atento a los síntomas, obviamente genera esto de, bueno, esta persona o está mintiendo o está fingiendo o quiere certificarse. Entonces el estigma viene de las personas que quizá en su momento fallaron o mintieron y de ahí se generalizó. La persona que no está bien a nivel salud mental ya es una persona que no sirve o que está inútil para alguna labor o para nivel social, a nivel familiar, y de ahí surge esta dinámica triste, porque la verdad que cuestionar a una persona si está bien o mal sin pasar por un proceso profesional o de evaluación por psicólogo quizá o a nivel psiquiatra también, es triste para la persona cuando lo está sufriendo. Me quedo con dos cosas que mencionaste. Una es eso de lo que no vemos y qué difícil es abordar eso. Y después con esto de las etiquetas muchas veces, ¿no? De juzgar a alguien y de poner este está loco o este está mal o este tiene tal forma de comportarse o de verse, de lo que son las apariencias muchas veces, ¿no? Y qué difícil que es abordar eso, ¿no? Sí, la etiqueta puede ser útil en cuanto a diagnóstico para que la persona entienda qué está sintiendo y poder trabajar o tratar esa dinámica que puede estar surgiendo en base a un diagnóstico. Por ejemplo, un niño con autismo se puede trabajar con herramientas para hacer que su día a día y su bienestar esté presente, ¿verdad? Y lo que es la etiqueta a nivel negativo es cuando se discrimina o como te decía, la parte de no contar para no ser vulnerable está en el estigma de si vas al psicólogo es porque estás loco, o incluso el estigma de ir al psiquiatra. Ya si estás medicado es porque tu locura llegó a otro nivel. Y simplemente es como cuando uno tiene una infección, por ejemplo, en la garganta, precisa un antibiótico, bueno, nadie le dice sos un frágil o no vas a poder nunca en la vida hablar, ¿no? Es porque se afecta la garganta a nivel salud mental. Al ser invisible, es muy difícil ponerle una curita a la emoción y es ahí donde se complica un poco que la persona se abra o descubra dónde le duele. Eso también es difícil. Es tal cual, es tal cual. También me preguntaba cómo cambia cuando uno habilita la escucha en el otro, ¿no? Como cuando ese espacio, esa apertura se da mutuamente, quizás a veces con un amigo, con un profesional en este caso, como lo puede ser tú, con un psiquiatra cuando vas a una consulta. Este, cuando esa escucha se habilita, quizás es una apertura para esa persona que está mal o que quiere mencionar algo que no se anima, ¿no? Ujú. Es que somos seres, ¿no? Yendo más a lo teórico, biopsicosociales. Tenemos un cuerpo, una mente o una mentalidad, una personalidad, un comportamiento y a la vez somos sociales. No podemos subsistir o sobrevivir si no socializamos o compartimos. Entonces, a la hora de ser escuchado, ya la identidad a nivel colectivo, la identidad a nivel social, familiar, los amigos, a nivel laboral, ya nos genera de tal identidad donde nosotros podemos sostenernos en el otro y esa escucha sana, por supuesto, porque hay un otro que te está validando simplemente porque estás ahí. Y eso es mucho más válido aún cuando hay una escucha profesional, que es ahí donde se recomienda en lo posible que haya una escucha sostenida, en el tratamiento psicológico a nivel terapéutico, es donde hay un acompañamiento de una escucha activa acorde a un trabajo con ese diagnóstico o ese seguimiento de sintomatología. Es tal cual, es tal cual. Y esto que mencionabas, qué importante, pero venimos hablando de salud mental, venimos hablando de cómo acceder a esto, pero tenemos algunas dificultades. Revisando un poco la información e investigando un poco sobre el tema, desde 2017 hay una ley que establece cómo es la atención a los pacientes de salud mental, pero acceder a esta atención no siempre es fácil.
según algunos datos que pude recabar, la cantidad de psiquiatras activos en relación a pacientes no es mala en el Uruguay. Hay algo así como 351 psiquiatras activos, que da como un promedio de 17,8 cada 100.000 habitantes, que no es una cifra para nada mala lo que es a nivel regional, pero lo que pasa muchas veces es la disparidad entre lo que es la cantidad de profesionales para Montevideo y para el interior del país. Esta disparidad en estos recursos bueno, muchas veces trae dificultades al respecto. ¿Te parece que ese abordaje o esa relación entre la cantidad de profesionales y la atención se debe un poco a esto, a esta disparidad, o crees que hay otros factores que contribuyen también? Sin dudas que hay una disparidad en el sentido de que Montevideo acapara un montón de los profesionales que hay, incluso muchos colegas son del interior y vienen a trabajar y se quedan, se radican, y después queda un solo psiquiatra en el pueblo, que es, bueno, si se sabe la historia de todos los demás, no le voy a contar la mía por las dudas que ande chusmeando, ¿no? A nivel Ujú. pueblo siempre ese temor está, también el mismo psicólogo, si estás en un barrio y todos van con él, tenés el miedo de que se sepa. Entonces, no solamente es la disparidad, sino también el temor a nivel de los que participamos dentro del ámbito de la salud, bien me entendés, que es poner el cuerpo o estar disponible para el otro, la energía que conlleva o el sacrificio que quizá a veces piensan que es solo sentarse frente a una persona, pero es dar una escucha, como mencionamos recién, en el sentido de acompañar el dolor del otro, ¿no? Siempre decimos lo mismo, un médico sí va a ver una persona quizás se cortó, sangró y tiene los recursos visibles para poder ayudar con eso, y si no, abren a la persona, como digo yo. Pero el corazón y las emociones no se pueden abrir y es ahí donde puede ser un poco más difícil. Entonces ahí creo que de alguna manera las disparidades no solamente están en la distribución geográfica, sino también en cuanto uno como profesional se anima a dejarse exponer al otro, ¿no? Ahí también hay una dificultad y hay más psicólogos capacitándose, pero no tanto psiquiatras. El médico no siente la necesidad quizá de seguir estudiando más para exponerse a algo que puede ser muy doloroso. Es tal cual, es tal cual. También viendo un poco investigando, me encontré con lo que son los precios y los costos, que es difícil hablar de costos cuando se trata del abordaje de la mente, ¿no? Y de sentarse a escuchar a otro. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es lo que le insume a un profesional este abordaje? Según la Coordinadora de Psicología del Uruguay, una consulta rondaría los 2.700 pesos masiva, algo que es un costo bastante alto. Sin embargo, sabemos que existe un rango común que va por debajo de esta cifra, que rodea entre los 1.400 y los 2.200 pesos, que quizás es lo que habitualmente podemos llegar a escuchar o a esperar cuando alguien tiene que acceder a un psicólogo en este caso. También existen algunos otros recursos, como son las universidades públicas y privadas que tienen algún ticket para poder acceder, y las mutualistas que tienen su ticket. Pero ¿qué me puedes decir con respecto, bueno, a cuando hay que abordar un paciente como que tiene que acceder a una sesión de terapia y que tiene que afrontar esos costos que muchas veces son dificultosos? ¿Estamos preparados? ¿La gente puede acceder? ¿O cuál es tu visión al respecto? El acceso está en cuanto levantas un teléfono y un psicólogo te puede atender, en las redes sociales se promocionan, pero a nivel económico no se puede costear así nomás cualquier terapia que también según el abordaje, si es psicoanálisis, si es conductista o lo que quiera la persona también como profesional ejercer, va variando el precio, pero la realidad es esa, es que no es fácil costear, como paciente también lo menciono, no es sencillo y en mi práctica, cuando fui terapeuta en la parte clínica privada, tuve momentos en los cuales tuve bueno, que acceder a lo que la persona pudiera. No era a voluntad, sino que en realidad dictaminábamos cuando pudieras que lo pagues. En ese sentido, acceder a ver si había otras opciones, ¿no? Si por mutualista podía o no. También sucede bueno, hay beneficios a nivel laboral que te dicen, podés ir a tal centro de salud, que ahí tenés un arancel más bajo. Eso se está utilizando en ciertos ámbitos laborales y se está implementando como un beneficio más, que antes capaz que era solo ir al dentista o el carnet de salud gratis, ahora se está utilizando un arancel nuevo y particularmente que la persona pueda abrirse a buscar ayuda
sin dudas que va a encontrar algún arancel, pero no es sencillo costear. Lo mismo pasa con lo que es la medicación. Si uno va por consulta con psiquiatra y no tiene un lugar, quizá como puede ser ciertos hospitales públicos o en ciertos lugares, vas a comprar, por ejemplo, un ansiolítico en la farmacia y te puede costear entre 800 pesos a 1000 pesos una caja que quizás alguien lo consuma en una semana. Entonces, la salud puede ser costosa también. Es tal cual, es así. Quiero que me ayudes a ahondar un poco en esto que son las señales de alerta, que quizás Ujú. son esos cambios que podemos notar y que quizás son importantes para las personas. Voy a tirar algunos para que tú me ayudes a continuarlos, pero por ejemplo los que son los cambios de ánimo, sentirse triste, irritable, ansioso, tener pérdida de interés por esas cosas que quizás antes disfrutábamos y de un momento al otro eso ya no pasa. ¿Qué más nos podrías Ujú. agregar al respecto? Ahí mencionaste síntomas que son muy generales y que está bueno identificar en el otro y en uno mismo. Está bueno que en el proceso terapéutico uno pueda conocer qué es lo que más nos duele o de dónde vengo lastimado más de chico, puede haber habido algún momento traumático o simplemente un hecho actual que esté despertando alguna sintomatología que quizá para ahondar hoy por hoy la que más se está viendo a nivel de salud en los jóvenes es la ludopatía, simplemente y llanamente están en adicción con la parte de los juegos virtuales sobre todo, y hoy por hoy en los casinos también hay presencia de los adolescentes, pero a nivel de población en general, la ansiedad después de la pandemia fue casi como otra pandemia más que se vino. Entonces, la ansiedad se puede manifestar en problemas gastrointestinales, desde diarreas, náuseas, vómitos, inapetencia. Después lo que puede ser el insomnio, no poder dormir o conciliar el sueño o descansar muy mal, o la hipersomnia, tener una cantidad de sueño y no querer levantarse, hasta lo que pueden llegar a ser como ideas de muerte, que es esa idea de querer morir pero no querer necesariamente quitarse la vida, que es un tema muy tabú. A veces la gente decide no hablar de lo que es la prevención de suicidio por las dudas que si lo hablo le voy a dar alguna idea a alguien y no es así, al contrario, cuanto más se habla, más se ayuda y esas señales simplemente hay que estar y aprender a abrirse, a escuchar. Las señales están presentes. Es tal cual esto que comentabas. Te queremos agradecer por esta entrevista, queremos ir redondeando esta nota y queremos darte este último segmento para que nos digas algo que quizás puedas aportar, que nos puedas decir. Así que esta última pregunta es abierta, comentar lo que quieras sumar. Bueno, primero agradecer la oportunidad porque es un tema que nos interpela a todos de forma personal o de forma de tener a alguien en nuestra familia, algún conocido o un amigo. Siempre la primera recomendación es animarse, no hay que tenerle miedo a pedir ayuda, a preguntarle a alguien si conoce algún psicólogo o si entiende algún síntoma en especial, darse la escucha al cuerpo de uno mismo, si estamos sintiendo algo, dar lugar, no negarlo, y sobre todo lo que es la prevención del suicidio, sí estar atentos a todos los síntomas que pueda tener una persona y recurrir a la ayuda que siempre que se hable del tema va a ser favorable. Casi siempre 8 de cada 10 personas que intentan quitarse la vida dieron pautas antes de que lo iban a hacer. Por lo tanto, estar atentos a que si una persona te dice no sirvo para nada, soy una molestia, abrir de ahí la oreja y decir por qué y a ver qué puede pasar para ayudar. Muchísimas gracias, Georgina Micone, por tu palabra y fue un gusto tenerte con nosotros hoy en el Divague Streaming. Así que continuamos con este episodio y vamos a ir a ver un material audiovisual y al regreso continuamos. A veces me despierto y parece que el día va a pintar bien, Pero otras veces todo está gris y me siento un poco inestable. aunque realmente lo intento, me cuesta levantarme del sillón, de la cama o salir de mi propia cabeza. Pierdo las ganas de hablar, porque cuando lo hago, siento que me juzgan o que le quitan importancia a lo que me pasa, hasta hacer de cuenta que no existe. Por eso a veces, muchas veces, necesitamos que nos entiendan. Que sean un lugar seguro, Que nos ayuden a salir de momentos difíciles. porque necesitamos sentir que alguien, de alguna forma, nos acompaña. Preguntemos, escuchemos, acompañemos. Estar cerca de los adolescentes y jóvenes hace la diferencia.
Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. Bueno, continuamos y cuidar nuestra salud mental es responsabilidad de todos. Nos preguntamos qué podemos hacer como sociedad al respecto y allí surgen varias cosas a destacar. Cuidarnos, qué palabra, ¿no? Dormir bien, hacer ejercicios, conectar con los que nos gusta. Parecen frases hechas, pero realmente es bueno poder aplicarlas. Hablar, no minimizar las cosas que sentimos. Acompañarnos, escuchar pero sin juzgar a quienes tenemos cerca. Informándonos, dejar los mitos afuera, dejar los derechos adentro quizás. Por eso que cuando hablamos de información, vamos a mencionar algunos lugares en donde recurrir en caso de necesitarlos. Hay varias líneas de apoyo, por ejemplo la línea Vida, 0800 0767, en caso de tener servicios de Antel, asterisco 0767. Las 24 horas funciona esta línea que puede ser de apoyo. También ACE cuenta con una línea de apoyo emocional, 0800 1920. Puedes concurrir a tu mutualista, a tu prestador de salud, a la Universidad de la República, a la Universidad Católica. Allí estas son diferentes lugares para poder concurrir y buscar ayuda si lo precisás. Y también las diferentes ONG, como son CAEM, Dianova, entre otras. Son diferentes lugares que brindan apoyo y son de sostén para quienes los precisan. Vamos a hablar también de los centros. Ni silencios ni tabú. ¿Qué son los centros ni silencios ni tabú? Son centros de promoción y prevención para la atención del bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes de entre 14 y 24 años. Centros que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional. Se encuentran en Rocha, en Cerro Largo, en Florida, en Río Negro, en Canelones, en Montevideo. Estos son espacios de apoyo, de encuentro e intercambio donde el bienestar psicoemocional de las personas y de los adolescentes es la prioridad. Diseñados para brindar contención, orientación y acompañamiento con un entorno seguro a adolescentes de todo el país, ofreciendo diversas propuestas individuales y grupales lideradas por profesionales y referentes técnicos en salud mental y adolescente. Si se preguntan cómo acceder al centro, solo hay que acercarse con o sin compañía, sin necesidad de llamar o avisar previamente. Parecía que estaba muy buena esta opción, promocionada por el INJU, por el Ministerio de Desarrollo. Así que bueno, vamos llegando al cierre de este episodio y no sin antes con el agradecimiento a nuestros auspiciantes, con el agradecimiento a Picadores, los mejores productos naturales, todo para tu picada en reuniones o cumpleaños, en sus dos locales, Garibaldi, esquina Guadalupe, y Cardal, esquina Francisco Simón. Después también con el apoyo de Bulldog Moto Store, todo para repuestos de tu moto. Lo que busques y no encuentres, Bulldog Moto Store te lo trae. Seguinos en Instagram. Autoson, electricidad y mecánica automotriz. Si precisas ayuda con tu auto, no lo dudes. Autoson, electricidad y mecánica automotriz en Barros Blancos, ruta 8, kilómetro 26, es la solución. Llegando al final de este episodio, hoy hablamos de salud mental. Pero más que eso, hablamos de humanidad, de abrazar lo que nos duele, de acompañarnos sin invadir, de pedir ayuda sin culpa. Uruguay está cambiando, lentamente pero está cambiando. Y vos que estás del otro lado, también podés ser parte de ese cambio. Como decía el gran Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Capaz eso también pasa con la salud mental. No se trata de tener certezas, sino de animarse a hacer las preguntas correctas. Preguntarnos cómo estamos, cómo están los otros y qué podemos hacer para vivir con más sentido, con más calma, con más cuidado. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo Divague. Los espero.